espacio Cristianismo Profundo. Dios les bendiga, hermanos. Una emisión más que podemos estar aquí con ustedes, compartiendo de este emocionante tema, este emocionante estudio que hemos empezado ya hace varias semanas, del pecado al servicio y a la vida eterna. Ya vimos el aspecto del pecado, vimos las consecuencias, vimos acerca del arrepentimiento, la solución. Y ahorita estamos entrando en el tema del servicio. Estamos en un tema interesante, y el subtema del día de hoy está interesante. Yo sé que por ahí van a salir chispas a lo mejor, o preguntas o dudas. Pues le hacemos la invitación abiertamente de que nos escriba, tenga el coraje o la disposición de hacernos preguntas si es necesario. Créanos que la respuesta que le vamos a dar es en base a la Biblia, en base a la Escritura. No va a ser una respuesta que nosotros le demos de nuestra persona. Siempre nuestras respuestas tratamos de que estén basadas en la Escritura. Entonces, tenga la confianza era la palabra, tenga la confianza ahí de escribirnos, de preguntarnos cualquier duda que le surja. Ahí al final del video puede ver los números de teléfono que usted puede usar para mandar un mensaje de WhatsApp o marcarnos directamente. Créanos que vamos a responder sus dudas, vamos a tratar de responder sus dudas, sí, en base a las Escrituras. Entonces, el día de hoy le vamos a pedir al pastor Moy que nos dirija en una oración para meternos en este subtema que vamos a ver el día de hoy. Amén. Vamos a orar, hermanos. Como se darán cuenta, no está el pastor Giovanni con nosotros, tiene una carga de trabajo muy fuerte, entonces nos pidió estar fuera para esta ocasión. Simplemente es carga de trabajo, pero la próxima aquí estaremos los tres juntos con la ayuda del Señor. Vamos a orar, y de paso ahí les encargamos de sus oraciones por el pastor Giovanni, que Dios le ayude y le dé fuerzas en esta carga de trabajo. Dios Todopoderoso, te agradecemos la vida y la salud que nos das, tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, tu bondad y la oportunidad, Señor, de estar aquí frente a nuestros hermanos. Rogamos en el nombre de Cristo que tú hables a nuestras vidas, hables a nuestro corazón, hables a nuestras actitudes, y seamos sensibles, Señor, al mover de tu Espíritu Santo para ser capacitados para hacer la obra del ministerio. Nos ponemos en tus manos y rogamos que nos bendigas esta tarde, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, estamos hablando, como bien decía el pastor Moy, del tema del servicio. Y obviamente tendríamos que venir a estos temas porque Dios no nos manda, como se dice coloquialmente, a la guerra sin fusil. Es decir, Dios nos capacita para realizar el trabajo que Él nos ha encomendado. La semana pasada hablábamos del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Hablamos de quién es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, hermanos, también pone en nosotros lo más importante de lo que hablábamos la semana pasada, que era el fruto del Espíritu. Y siguiendo en la misma línea, hermanos, para equiparnos para el servicio, también el Señor ha puesto en su iglesia, o ha dado a su iglesia, lo que conocemos en las Escrituras como dones espirituales. El fruto del Espíritu pone de manifiesto el carácter de Dios. Cuando hablamos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, que también se puede traducir como fidelidad, mansedumbre y templanza, esto nos habla de Dios poniendo en nosotros su carácter. Así es Dios. Pero también nos capacita con los dones del Espíritu, y estos ponen de manifiesto en nosotros el poder de Dios. Como sus representantes aquí en la tierra, necesitamos, hermanos, desarrollar por la gracia del Espíritu Santo ambos, el fruto y los dones. ¿Verdad, amor? Interesante. Yo hago más énfasis, hermanos, en mi persona, en mi manera de exponer estos temas. Yo hago más énfasis en el carácter de Dios.
Hay personas que desgraciadamente hacen más énfasis en el poder de Dios. Y esto nos lleva, hermanos, muchas veces a una distorsión de la eficacia en el evangelio, tanto en el evangelismo como en el apacentar la grey de Dios. Porque, repito, el fruto del Espíritu pone de manifiesto el carácter de Dios, y los dones del Espíritu ponen de manifiesto el poder de Dios. Y hay quienes se van más por el poder que por el carácter, y esto no funciona para bien de ninguna manera cuando lo separamos o cuando le damos más énfasis al poder que al carácter de Dios en nuestras vidas. El fruto y los dones del Espíritu nos han sido dados para el bien común, hermanos, para la comunidad, que también nosotros conocemos como iglesia o como el cuerpo de Cristo. De modo que cada uno de nosotros puede ayudar a edificar el cuerpo de Cristo. Y vamos a dialogar, hermanos, precisamente de estas herramientas que el Señor ha dado a su iglesia. Hablábamos la semana pasada del fruto, vamos a hablar ahora, vamos a enfocarnos más a los dones del Espíritu y vamos a leer lo que dice las Sagradas Escrituras. Adelante, pues. Bueno, pues para empezar en este subtema de los dones espirituales, los dones del Espíritu, pues es interesante y es importante enumerarlos, ¿no? Así es que en esta tarde vamos a enumerar los dones espirituales que Pablo menciona en Romanos 12, del 6 al 8, que dice así: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Y tenemos aquí como respaldo una otra versión, que es la Biblia Lenguaje Sencillo. Biblia Lenguaje Sencillo, que dice: Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Qué clarito. Sí, no hay más explicación, ¿no? Sí, los dones espirituales, hermanos, descritos aquí en la epístola a los romanos, como también lo siguiente que vamos a leer, debemos de verlos con mucho cuidado. Yo como pastor me pongo frente a ustedes para decirles, creo que estamos viviendo un tiempo en la iglesia cristiana en donde se ha comercializado tanto el evangelio que hacemos abuso de estas herramientas que el Señor nos da. Y muchas de las prácticas de estas herramientas, hermanos, están siendo usadas para beneficios personales y no para la obra y para la gloria de Dios. Vamos a tratar de explicar un poquito más de esto. Esto es la lista que menciona el apóstol cuando escribe a los romanos. ¿Ok? Ahora vamos a enumerar los dones de liderazgo que Dios ha puesto en la iglesia. Estos los encontramos, hermanos, en Efesios 4, versículos 11 y 12. Pues no restándole interés, hermanos, o más bien poniendo más atención en el versículo 12. Dice el versículo 11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El verso 12 dice, hermanos:
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, no ignoramos, y todos lo sabemos, lo escuchamos a cada momento, que se ha soltado una apostolitis en la iglesia cristiana en los últimos años. Lo que son los apóstoles y profetas, hermanos, hay cartelones por montones en todas partes, publicaciones en las redes sociales anunciando a los apóstoles y a los profetas. Muy poco, hermanos, se habla del trabajo de un evangelista. Muy poco se habla del trabajo de un pastor y mucho menos del trabajo de un maestro. Por eso decía hace un momento que tenemos que verlo con mucho cuidado, ya que se ha prestado en los últimos años, hermanos, para intereses personales. Ahora usted me preguntará, hermano, ¿está en contra de los apóstoles? Claro que no. La Biblia nos da directrices muy claras, hermanos, para entender, para darnos cuenta quién es un verdadero apóstol del Señor. Pero también, hermanos, la Biblia nos da directrices para ver quién es un falso apóstol o un falso profeta. Lo que más se asemeja en este tiempo muy a un apóstol es un misionero. Alguien que decide abandonar su comodidad para irse a otra comunidad. Comodidad para ir a comunidad. Se planta en un lugar, levanta una obra, capacita a los originarios de ahí, a los nativos de ahí, como dice el versículo 12, que dije, pongamos mucha atención en esto, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, el misionero llega, hace eso, y cuando ha levantado equipo de trabajo, les dice, bueno, hermanos, me voy, sigue adelante la obra de Dios, y se va a otra comunidad como misionero y hace lo mismo, y se va a otra comunidad y hace lo mismo. Pregunto, hermanos, ¿de dónde sacamos este modelo? Del apóstol Pablo. Para empezar, hermanos, si nos vamos un poquito más atrás, del Señor Jesús. El Señor Jesús dejó su trono de gloria para venir a establecerse aquí, levantar su iglesia y dejar a sus pastores. Sí. Y el apóstol Pablo lo vemos una y otra vez haciendo precisamente de esta manera. Actualmente el título de apóstol lo usan muchas personas solamente para popularidad. ¿Por qué? Ni perfeccionan a los santos para la obra del ministerio, ni se mueven del lugar en donde les está remunerando de alguna manera económicamente bien. Entonces, esa es mi opinión, hermanos, personal acerca de los apóstoles. Acerca de los profetas, hermanos, un profeta es aquel que da un mensaje de Dios. Si usted es honesto conmigo, si somos honestos, nos damos cuenta que actualmente los pseudo profetas no nos hablan del futuro, nos hablan del pasado. Y vamos a ver aquí, hermanos, otra manifestación del Espíritu, donde les voy a explicar un poquito más acerca de esto. El evangelista, hermanos, es aquel que hermanos, yo personalmente me he quedado sorprendido muchas veces, porque he escuchado a algunos ministros predicar. Y cuando están predicando, ya sea en un campo al aire libre, ya sea dentro de un templo, en alguna actividad, pongo atención, analizo y no entiendo la prédica. Pero cuando hacen la invitación para aceptar a Cristo, por cientos. Y yo digo, ¿por qué esas personas sí le entendieron y yo no? Pero es que esas personas que le entendieron, hermanos, están respondiendo a una invitación para entregar su vida a Cristo. Y este hermano tiene un exitazo como evangelista. Sí. Entonces, hermanos, el evangelista, eso es lo que caracteriza a la persona que ha sido capacitada con estos dones. Donde quiera que se para y predica, tiene resultados. Tiene el respaldo de Dios para que se vean los resultados de esta capacidad que Dios le da. Los pastores están al pendiente de sus ovejas
Y muchos han puesto junto muy pastores y maestros. Hay quienes los separan, pastores, maestros, hay quienes son pastores y maestros. En fin, y estos, hermanos, son dones de liderazgo que Dios puso en la iglesia para, hago énfasis una vez más, perfeccionar a los santos para que se pueda hacer la obra del ministerio, ¿verdad? A fin de, para la edificación del cuerpo de Cristo. No podemos profundizar mucho en estos dones de liderazgo, como tampoco en los dones espirituales por cuestión de tiempo, hermanos, pero esperamos poder explicarlos con lo que estamos diciendo. Bueno, la siguiente cuestión que tenemos, la siguiente lista que tenemos aquí es, vamos a enumerar las manifestaciones del Espíritu, que son dadas para el bien común, y las encontramos en 1 Corintios 12, del 4 al 11, que dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Algo que podemos denotar aquí, que es algo de lo que siempre nos surge la duda, es, por ejemplo, la palabra de sabiduría. ¿Y qué es la palabra de sabiduría? Bueno, es la aplicación sobrenatural del conocimiento. Es saber qué hacer con el conocimiento natural o sobrenatural que Dios nos ha dado, tal como el sentido común, por ejemplo, que nos dice cómo iniciar una acción. La palabra de conocimiento es una información revelada de una manera sobrenatural, pero la palabra de sabiduría nos dice cómo aplicar la información. También otra pregunta o otra duda que podríamos denotar en esta lista, pues es la palabra de ciencia, ¿no? Pastor, ¿qué es la palabra de ciencia? Bueno, la palabra de ciencia o conocimiento es la revelación sobrenatural de hechos pasados, presentes o futuros, sin intervención de la mente natural. Podemos describirla como la mente de Cristo manifestada a la mente del creyente y hecha a conocer cuando es necesario en un abrir y cerrar de ojos. Este don es utilizado para proteger a los cristianos, para indicarles cómo orar con más eficacia o para mostrarles cómo ayudar a otros. Creo que en algún momento a todos al leer estas listas nos han surgido preguntas, ¿no? Palabra de sabiduría, ya lo vimos ahorita, palabra de ciencia, pero también yo creo que en algunos de los casos y lo más cuestionable o lo que más nos intriga es los diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, y todo eso nos surge la duda, pero algo que yo puedo denotar de este pasaje y que me gustaría dejárselos muy en claro es lo que dice el versículo 11: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y yo creo que ahí todos podríamos decir: ¿por qué a mí no me dio Dios el don de interpretar lenguas? ¿Por qué no me dio a mí Dios el don de hacer milagros o de la profecía? Pues porque Él es, ¿cómo decimos? Lo reparte como Él quiere, sí, es soberano. Es soberano, Él lo reparte como Él quiere. Creo que Él conoce nuestras capacidades y Él sabe, dice: sabes que me sirve para la profecía, me sirve para el don de interpretación de lenguas, me sirve para la fe, me sirve para los milagros, y Él reparte como Él quiere. No es que todos tengamos las virtudes igual, ¿no? Y Él nos capacita como a Él le place. Sí. Es muy interesante, hermanos, leer este pasaje. Voy a estar leyendo en 1 Corintios 12, versículos 4 en adelante. Especialmente del versículo 7. Miren, hermanos, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que ya es otra herramienta que tenemos. Dice: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. ¿Para qué son los dones espirituales?
para ayudarnos mutuamente, no para ganancias personales y no para presunciones personales. Versículo 8. A uno, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. Leemos en Reina Valera: porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Qué tiene de misterioso eso? Nada, hermanos, es la capacidad de dar consejos sabios. A otros, por el mismo Espíritu, le da un mensaje de conocimiento especial, es decir, palabra de ciencia, como ya Moy leyó la definición de ese don, o le da una palabra de conocimiento. Déjenme expresar otra vez, hermanos, delante de ustedes mi opinión personal al respecto. Repito otra vez, no estoy en contra de los profetas, ni en contra de los apóstoles, pero en la intención correcta del don y del ministerio, no en la intención de simplemente ser populares, salir en la televisión o en los cartelones y llegar como un superhéroe a los eventos. En esa manera definitivamente no estoy de acuerdo, y vaya que tengo bastantes años observando esto en el ministerio. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? El que ahora se anuncia como un profeta llega a un evento, y lo que realmente está hablando a las personas, si es guiado por el Señor, está hablando bajo la manifestación del Espíritu en el uso de los dones, especialmente la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. Hermanos, sucede en cada predicación. Si ustedes son honestos, si somos honestos, nos damos cuenta que cuando el sermón está llegando a nuestro corazón, cuando el predicador está hablando y parece que está narrando nuestra vida, y muchas veces se acercan entre gente de confianza. A mí se me han acercado al predicar y dicen: pastor, alguien le platicó mi vida. Pues no se necesita que nadie platique la vida de nadie. El Espíritu Santo da la capacidad para poder edificar al cuerpo de Cristo, para poder ayudarnos mutuamente. Y son de los dos dones más usados actualmente, hermanos, para la edificación. Desgraciadamente, en eventos públicos masivos se ha distorsionado el uso de estas manifestaciones del Espíritu con el de profecía. Y hermanos, el profeta, si usted pone atención y analiza las profecías, especialmente del Antiguo Testamento y algunas en el Nuevo Testamento, hay muchas profecías en la naciente iglesia, en la vida de Pablo cuando iniciaba en el ministerio, etcétera, etcétera. El profeta siempre ha hablado para hablar del futuro. El profeta no va a hablar acerca del pasado o lo que está pasando en ese momento. En ese momento, hermanos, están en función la manifestación del Espíritu a través de la palabra de ciencia, a través de la palabra de sabiduría. Y después el Señor da al mismo tiempo la palabra de conocimiento para dar el consejo adecuado. Entonces, muchas personas son impactadas por el mensaje de un predicador cuando están en función estas manifestaciones del Espíritu y dice: ¿quién le dijo a este predicador en mi vida y me dio el consejo que yo necesitaba? Pues otra vez, hermanos, como decíamos hoy en el versículo 11 de Corintios, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, y para usar a las personas en el momento en que Él quiere y en el momento en que hay una necesidad, para que ese joven, esa señorita, ese matrimonio, esa familia, ese líder, tomen un rumbo correcto, una decisión correcta. El Señor usa personas a través de estas manifestaciones del Espíritu. A otros, dice el versículo 9, por el mismo Espíritu les da gran fe, y algunos más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da poder para hacer milagros, a otros la capacidad de profetizar, a alguien más le da la capacidad de discernir
si el mensaje del Espíritu de Dios o de otro espíritu, y también a otros le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, que también se traduce como lenguas. Mientras que a otros se les da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Él los da como Él quiere, hermano, pero son manifestaciones del Espíritu, son capacidades del Espíritu, son dones de liderazgo del Espíritu para la edificación del cuerpo de Cristo, para que nos ayudemos mutuamente. Amados hermanos, lo digo con mucha seriedad y con mucho respeto, no solamente para salir en televisión, no solamente para salir en una publicación, no solamente para salir en un cartelero. No, hermanos, es lo que menos debe importarle al siervo de Dios guiado por el Espíritu Santo. Lo que debe importarnos es la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, tenemos una pregunta muy interesante aquí, hermanos, y esto las siguientes dos preguntas nos va a ayudar mucho a centrarnos en esto. ¿Qué actitud deberíamos tener hacia los dones espirituales? Bueno, primero a los Corintios 14:1 dice: seguid el amor, dice, y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué es importante, hermanos, de anhelar los dones, pero sobre todo que profeticéis? Porque, hermanos, el que profetiza da un mensaje de Dios. Tenga muy claro eso. No da un mensaje personal, no da un mensaje que solamente aliente esperanzas mezquinas. No, da un mensaje de Dios y tiene que estar sustentado por la palabra, hermanos. El mensaje de un profeta tiene que tener sustento en la palabra, porque Dios nos ha dejado la profecía más segura que jamás alguien haya tenido en sus manos, y es la preciosa palabra de Dios. Sí, algo que me gustaría de notar y que pusiéramos mucho énfasis es que las tres cosas de las que hemos hablado van de la mano con lo espiritual. Los dones del Espíritu, los dones de liderazgo obviamente tienen que ver con el Espíritu, y las manifestaciones del Espíritu van de la mano con el Espíritu. Y a lo mejor usted podría decir, sí, pero ¿cómo puedo darme cuenta de que tengo algún don, que puedo ejercer alguna manifestación del Espíritu? Pues ejercite su Espíritu. Y la Biblia nos da un consejo en Efesios capítulo 6, versículos 18, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Obviamente hay que ejercitar el Espíritu para poder darnos cuenta de qué somos capaces de hacer, ¿no? El Señor a todos nos ha dado un talento, nos ha dado un don, pero a lo mejor no nos hemos dado cuenta cuál es, porque no hemos ejercitado el Espíritu. Debemos ejercitar nuestro Espíritu para saber en qué somos capaces de ayudar. Y como dice el pastor, no tergiversar las cosas, porque pues hemos escuchado muchas cosas de profetas, de pseudoapóstoles, y como, pues yo lo digo en personal, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta cuando un pseudoapóstol o un pseudoprofeta está disfrazado o no es en realidad un profeta? O quiere popularidad. O quiere popularidad, sí. Pues simplemente cuando tú le dices: hermano, te invito a una campaña, ¿y qué agua voy a tomar? ¿Y dónde me vas a hospedar? ¿Y cuánto me van a pagar? Ya esas tres cosas ya te dan una clara evidencia de que no es una persona que ama la obra. Cuando a alguien le ofreces, hermano, necesitamos un evangelista, yo voy, hermano, yo predico. Oiga, pero no tenemos un lugar donde esperar. No se preocupe, ahí donde pueda quedarme, donde tenga un lugar para comer y dormir es suficiente. Entonces tú te das cuenta cuando hay se reflejan los pseudo profetas, los pseudo apóstoles, ¿no? A veces hasta te exigen cierta marca de agua para tomar cierto nivel, cierto alto nivel de hoteles donde se deben de quedar, y se disfrazan de esa manera, ¿no? Entonces, algo que debemos de ejercitar precisamente es nuestro espíritu, para darnos cuenta
de cuando un profeta, un apóstol y cualquiera de los ministerios que se mencionaron aquí son verdaderos, porque algo que estábamos leyendo ahorita aquí, que estaba diciendo el pastor, en este aspecto, es que por medio del espíritu, del discernimiento de espíritu, nos damos de cuenta cuando una persona está hablando la palabra de Dios correctamente o simplemente está diciendo algo que, aquí lo mencionó en un comentario, nada más que lo perdí, pero podemos darnos cuenta si la palabra que está hablando es de parte de Dios o es de parte del diablo. Entonces no hay otra manera más que simplemente ejercitar nuestro espíritu. Entonces quería enfatizar eso, ¿no? Y también agregando lo que está diciendo Moy, hermanos, ponerse a la disposición del liderazgo en su iglesia. Hermano, ¿de qué manera puedo servir? Sí. Y ahí se va a dar cuenta usted, su pastor le va a ayudar a descubrir sus dones y sus talentos en la medida en que usted se ponga en las manos de su liderazgo para decir, ¿qué puedo hacer por la obra de Dios? ¿En qué puedo ayudar para la edificación del cuerpo de Cristo? Y Sí. ahí salimos adelante. Y aquí me voy a meter a lo mejor en problemas, ¿No te metas? pero me lo voy a mencionar para que les quede la pregunta o la duda, ¿no? En ninguna de las listas que mencionamos al principio, en ninguna de las tres, menciona alabanza o adoración, o adorador, o ministro de alabanza. No lo menciona. Últimamente hemos escuchado este nombre, ¿no? Levitas de una iglesia. No existe tal cosa. Somos personas que tenemos talentos, que ejercemos, que podemos tocar un instrumento, que podemos cantar, que podemos guiar al pueblo en adoración, pero no es un ministerio. En otros lugares, y me ha sorprendido eso, que incluso los llaman pastores de alabanza. Tienen un cargo como pastores de alabanza, tienen un sueldo, que eso sí nos gustaría a los que vivimos desde este lado del país tener, ¿no? Nos gustaría tener un sueldo por tocar, pero que quede claro que no lo menciona porque se ha tergiversado ese aspecto. El ministerio de alabanza, el líder de alabanza, el levita, el siervo de la alabanza. Entonces, no lo menciona en ninguna de las listas, pero no es algo que se menosprecia, porque como decía el pastor, guiamos al pueblo de Dios a la adoración, a la alabanza. Mucho se ha mencionado que se prepara el corazón de la gente para recibir la palabra de Dios, y lo hemos visto, lo hemos experimentado, y sí es así. Pero no debemos de caer en, ay, ¿por qué no menciona a los ministros de alabanza en la lista? Bueno, no lo menciona. El Señor da los dones como Él quiere. Lo que sí tenemos que mencionar hoy aquí, para poner en orden en eso, es que son herramientas auxiliares a un pastor. Cada iglesia con un pastor y sus líderes necesita de alguien que le ayude a tocar, de alguien que le ayude a dirigir alabanza, de alguien que esté con los niños, que esté con los jóvenes, etcétera, etcétera. Pero todo esto, hermanos, son herramientas que el Señor provee a una iglesia bajo el liderazgo de un pastor para hacer de la manera más correcta la obra del Señor. Y ahí cabe el comentario que decía el pastor: usted dispóngase para los líderes en su iglesia. Si usted sabe que es capaz de enseñar a los niños, pastor, aquí estoy, miren qué puedo ayudar. Si usted sabe que es capaz de enseñar a los jóvenes, pastor, mire, yo puedo ayudar con los jóvenes, pero siempre teniendo la disposición de servir. Bueno, vamos con la que sigue. Bueno, la siguiente pregunta dice: ¿cuál debería ser nuestra motivación al desear y usar nuestros dones espirituales? Esto está tremendo, hermano, ponga atención a esto. Y tenemos aquí como referencia 1 Corintios 13, versículos 1 y 2, que dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra motivación al desear y usar nuestros dones espirituales? El amor, simple y sencillamente. Y yo mencionaba hace rato, hermanos, que hay una diferencia entre dones y fruto. Y el filtro más acertado para darnos cuenta de un hombre, de una mujer de Dios, es el fruto, no tanto la manifestación de los dones o las habilidades del Espíritu, las habilidades de poder.
Porque aquí las menciona el apóstol Pablo, hermanos, en Corintios. Si yo hablase lenguas humanas, yo tengo el don de lenguas, hablo como los ángeles, dice, pero no tengo amor, vengo a ser como una persona que hace ruido y nada más, que es el metal que resuena, o el címbalo. Otra vez, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, toda ciencia, y si tuviese toda la fe, hermanos, para hacer milagros, como el de trasladar a los montes de un lado a otro, y dice el apóstol, y no tengo amor, nada soy. Entonces, ¿qué es lo que nos marca el parámetro para identificarnos como siervos de Dios? El fruto del Espíritu, más allá que la práctica de los dones o ministerios, o incluso liderazgo. El amor está sobre todas las cosas. Sí, en este comentario así sencillo menciona que el amor es como un pegamento, sí, entre los dones y la persona, ¿no? Si solamente tengo dones, como decía el pastor, si solamente hablo, usa remanga la bazuca, pero no tengo amor, pues de nada me sirve, ¿no? Entonces el amor es lo que debe de sobresalir, y todo lo demás, aplicando los dones juntamente con el amor, pues van a ser de bendición para, como decíamos en el primer pasaje al principio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ajá, muy bien. También, hermanos, podemos preguntarnos, hermanos, ¿qué nos advierte la Biblia a no hacer en esta línea? Y está muy claro, hermanos, el consejo del apóstol Pablo a la iglesia, a los tesalonicenses. Primera a los tesalonicenses 5, 19 y 20 dice, no apaguéis el espíritu. Es muy tajante esto. Y también dice, no menospreciéis las profecías. Es decir, hermanos, decía hace rato Moy, debemos de estar ejercitándonos en el Espíritu, debemos estar en constante comunión con Dios, tanto para recibir capacidades de Dios como para discernir quién tiene capacidad o no tiene capacidades de Dios. Es muy interesante esto. Y también, hermanos, no debemos menospreciar nunca el mensaje de Dios. Esto es decir, las profecías. Acuérdense, el que habla una profecía da un mensaje de Dios. Entonces, no debemos menospreciarlo. También a los Efesios 4:30 dice el apóstol Pablo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, somos advertidos, hermanos, a no apagar el Espíritu, a no contristar al Espíritu, sino que el Espíritu Santo tenga libertad, hermanos, en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestra iglesia, de hacer lo que a Él en su soberana voluntad le parezca. Gloria a Dios. Y también pues surge esta pregunta, ¿no? ¿Qué prometió Jesús a sus discípulos que pasaría cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos? Y lo encontramos en Hechos 1:8, ¿no? El pasaje más famoso hablando de este aspecto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muchas veces nos gusta este pasaje por la primera parte, ¿no? Pero recibiréis poder, ¿no? Pues yo quiero el poder de Dios. Incluso vemos que al apóstol Pablo y a quien lo acompañaba, Pedro, ¿verdad? Pedro y Pablo. Pablo y Silas. Pablo y Silas, cuando se encontraron al que quería comprarles el Espíritu Santo, y él les dijo, ¿cuánto les tengo que dar para recibir ese poder, no? Un tal Simón. Un tal Simón. Sí. Y vemos aquí tan sencillo que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer para recibir el Espíritu Santo? Aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y somos sellados con el Espíritu Santo. Y aquí dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. ¿Pero para qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese debería de ser el enfoque de recibir el poder a través del Espíritu Santo. Ser testigos del Señor aquí en la tierra. Es tan simple como esto, hermanos. Hay personas que anhelan el poder del Espíritu Santo otra vez para ganar popularidad personal, pero no se atreven a hablarle a la persona en la esquina, en el mercado. Quieren estadios, iglesias llenas, popularidad, pero no, es para ser testigos de Cristo, ser testigos de Él. Ponga atención, hermanos, si tenemos una traducción correcta en la Reina Valera, esto es lo que dice, me seréis testigos.
No está hablando de atestiguar ciertas cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento o en la vida de Cristo en el pasado. No, es para ser testigos de Él, que la gente vea en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de hablar, en nuestro comportamiento. Vean a Jesucristo revelado y quieran ellos entregar su vida a Jesús. La Biblia de Dios habla hoy, en este versículo 8 dice: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Eso es muy claro. Y saldrán a dar testimonio de mí. Es muy claro esa Biblia. ¿Qué lees? Es Dios habla hoy. Dios habla hoy, hermanos. Tomen en cuenta esa recomendación aquí que hacemos. Bueno, amados hermanos, pregunto yo, ¿ha experimentado usted el poder del Espíritu Santo en su vida? Si usted me dice ahí, sí, gloria a Dios. Damos gloria a Dios por eso. Y le animamos a usarlo para el bien de su familia, de su iglesia y de su comunidad. Espero que hayan aprendido algo en esta lección, hermanos, y que encuentren la manera de aplicarlo a su vida. Si queda alguna duda, amados hermanos, y usted va a una iglesia diferente a la nuestra, acérquese a su pastor y saque más información de esto. Si él le da otra información diferente de la que hemos dado ahora, lo respetamos con todo nuestro corazón. Nos interesa mucho que usted crezca, que aprenda y que reciba más conocimiento de la palabra de Dios, pero encaminado a usarlo de la manera correcta para la honra y la gloria de Dios y para la edificación mutua del cuerpo de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre y Dios nuestro, te agradecemos con todo nuestro corazón la bendición de estar aquí frente a nuestros hermanos y hablar de estos temas maravillosos de tu palabra. Gracias por llenarnos del poder de tu Espíritu y gracias por ungirnos, Señor, para poner en práctica dones, talentos, ministerios, pero sobre todo, Señor, manifestar en todo momento el fruto del Espíritu. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por tu fidelidad. Recibe toda la gloria, Señor, y bendice a cada uno de nuestros oyentes. Nos ponemos todos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor, Dios y Salvador. Amén. Seguiremos hablando, hermanos, de cómo el Señor nos equipa para servirle de una manera eficiente. Amados hermanos, oramos en el nombre de Jesús que la paz del Señor esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. Nos vemos la próxima semana, si el Señor nos lo permite. Dios continúe bendiciéndonos. Dios bendiga. Saludos, Jehová. Bueno, la próxima semana.